Quiero pedirles, por favor, que tomen asiento en los sitios donde estábamos ubicados para continuar. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, hemos tenido las presentaciones de Pablo Sierra en la presentación de la Escuela de Gobierno del Uruguay y la conferencia del doctor Tarquino Orellana sobre los problemas en la aplicación de las normas, soluciones y métodos de interpretación. Luego del coloquio y de este receso vamos a tener la siguiente conferencia. La siguiente conferencia es la participación ciudadana en la construcción de las leyes. Para los ecuatorianos este puede ser un concepto bastante nuevo, bastante novedoso y muy interesante. Muchas de las instituciones públicas recién estamos construyendo lo que es internamente los organismos de participación ciudadana. Y esto es un beneficio para todos nosotros porque antes lo habíamos desviado hacia otras actividades. Esta concreción a través de esta idea es lo que vamos a escuchar de Virgilio Hernández, quien es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Organización del Territorio. Él es un activo luchador por los derechos y por la participación ciudadana. Es doctor en jurisprudencia, candidato a máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Andalucía, es docente de la Universidad Católica, aquí en Quito, fue asambleísta constituyente y actualmente es asambleísta nacional. Y además, como ya les indiqué, es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Organización del Territorio. Continuemos con el trabajo y les pido recibir con un aplauso a Virgilio Hernández. Buenos días aún a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y también yo quiero felicitar públicamente a las autoridades de la Asamblea Nacional por la iniciativa de desarrollar esta escuela legislativa. De igual forma, a quienes nos acompañan de fuera del país, también quiero el saludo más grato por apoyar esta iniciativa y porque esta iniciativa pueda permitir un mayor fortalecimiento de las actividades de la Asamblea Ecuatoriana. A mí me han... ¿Ya hasta se cayó el papel? A mí me han pedido, y agradezco también por eso, que pueda establecer algunos elementos generales sobre la participación ciudadana en la construcción de las leyes. Quisiera hacer algunas referencias de tipo conceptual y otras de tipo político y sobre todo de concreción de esta participación ciudadana en el proceso legislativo. Voy a intentar ser lo más sintético posible, espero realmente no ocupar todo el tiempo que generosamente me han entregado, porque además a esta hora sé que hay otras prioridades que antes que cualquier exposición. Por lo tanto, voy a tratar de referirme al tema que se ha planteado y también a partir de eso intentar hacer algunas conclusiones y plantear algunos elementos de reflexión. No sé si solo como guía para poder, no es exactamente una presentación, sino más bien algunos puntos que nos permitan centrar la atención. Creo que es importante empezar esta discusión, este análisis, planteando que generalmente, sobre todo en el debate mediático, en los últimos años, se establece una especie de contradicción, una especie de paradoja entre participación ciudadana, democracia participativa y democracia representativa. Y básicamente lo que se plantea es a veces como si fueran antagónicas, es decir, y cada vez más se vuelve un lugar común en el discurso político, este señalamiento de que es el momento de dar paso a una democracia participativa, superando la democracia representativa. Y quizá esto tiene una explicación, ¿no es cierto? La explicación es que seguramente uno de los conceptos más discutidos en los últimos años es el tema de la representación política y sobre todo de la crisis de representación política. Y esto obviamente responde a varios condicionamientos, a varias
condiciones concretas de la realidad que en este momento vivimos. Y seguramente ni yo ni muchos de ustedes podremos aventurar cómo será en 15, en 20 años la representación y cómo se ejercerá esa representación. ¿Cómo será el papel de los parlamentos en 15, 20 años? Seguramente es un tema y una asignatura todavía pendiente. ¿Qué es? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo van a operar los parlamentos? Es un tema que cada vez es más difícil de dilucidar, porque al mismo tiempo lo que es absolutamente claro es que es imposible pensar que los parlamentos, que los espacios de representación agotan el conjunto de la política. Eso sí es absolutamente claro. Es muy difícil pensar que la identificación de unos individuos, hombres y mujeres, con una sola referencia, como puede ser la referencia política partidaria, agote la política. De hecho, lo que nos pasa comúnmente es que nosotros podemos tener adscripción a un partido, a una fuerza política, en función de una posición política, pero al mismo tiempo podemos encontrar que tengo críticas respecto de la posición que ese partido tiene respecto de la democracia, o la posición que ese partido tiene respecto de los derechos sexuales y reproductivos, o la posición que ese partido tiene respecto del tema laico versus el tema religioso. Es decir, es muy difícil que un solo mecanismo de representación pueda abarcar lo complejo, lo difícil, lo multifacético y al mismo tiempo lo multipolifónico que es en este momento el escenario y la sociedad política actual. Esto sí es absolutamente claro. Por lo tanto, estamos hablando y ahora básicamente lo que buscamos es cómo dar respuesta a una sociedad cada vez más compleja, a una sociedad cada vez más diversa y en el que además el elemento de las identidades es un elemento muy fuerte, es un elemento que marca la actuación y marca generalmente cómo actuamos o cómo actúan los individuos en la sociedad. Quizá, ¿no es cierto?, quienes estamos vinculados a la actividad política deberíamos preguntarnos ¿por qué hay tanta apatía de los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes se interesan tan poco en la política? Y seguramente en las formas absolutamente acartonadas y verticales en que se presenta sobre todo el tipo de relación política que se desarrolla en los partidos y por lo tanto en las instancias parlamentarias, encontraremos muchas de las respuestas por qué obviamente estos jóvenes no se vinculan con la política. Además de que independientemente de que puedan o no coincidir con nuestra opción política, obviamente hay una serie de elementos que hacen que nos vean a veces con distancia y con recelo. Entonces, cuando hablamos en ese sentido de la crisis de la representación, estamos abocados a una serie de fenómenos. He señalado con énfasis en esta diversidad, esta complejidad que tienen las internas y la dificultad de que puedan ser representados por un solo mecanismo como son los partidos. Pero quizá otro elemento también que es importante y que debemos ahora ver es el que tiene que ver, por ejemplo, con el papel que juegan los medios de comunicación, que hace que el flujo de la política sea más dinámico, pero al mismo tiempo podríamos preguntarnos cuánta profundidad hay en esa dinámica y en ese flujo permanente de la política. De hecho, los medios hacen política, creo que eso ya no discute, ¿sí? Ya nadie discute que los medios hacen política. Pero hay una diferencia fundamental que sí marca entre quienes tenemos la obligación de ejercer ciertas tareas representativas y los medios, que es básicamente que nosotros sí tenemos responsabilidad frente a lo que desarrollamos y a lo que hacemos, frente a una posición de los medios que además no tienen por qué hacer, no estoy juzgando eso, no tienen por qué hacerlo, la posición de los medios que es básicamente la de informar, además de informar siempre desde una perspectiva que no solo describe, sino que al mismo tiempo que hace sus descripciones, establece prescripciones claras. En ese sentido, creo yo que es importante, antes de plantear y reflexionar sobre los temas de la participación, poder reflexionar con alguna profundidad sobre los elementos de la representación y los elementos de por qué esta representación está en crisis. De hecho, ¿no es cierto?, de lo que se trata cuando hablamos de participación y representación es básicamente
en cómo se transparenta ese poder del pueblo y ese poder del pueblo, su relación con la cúpula, con las élites políticas, pero al mismo tiempo, cómo establecemos una relación entre quién es el titular y la gestión, el ejercicio político. Este creo que es el elemento fundamental. Es decir, ya ahora, e incluso en todos nuestros textos constitucionales, en la mayor parte de países de América Latina, se señala que la titularidad la ejerce el pueblo soberano. Pero creo que la pregunta fundamental es de qué manera el pueblo soberano, que es titular del poder, se vuelve o establece posibilidades para que ese ejercicio del poder pueda hacerse también más allá de las fronteras de la representación. Creo que esa es la pregunta central. Ya en este momento, y así señalan nuestros textos constitucionales, también las leyes que se han construido, sobre todo yo diría en los últimos 20 años, establecen con claridad la titularidad. Ya no está en discusión que el pueblo soberano es el titular del poder, pero sí, y creo que el punto central, el punto fundamental de reflexión es cómo ese pueblo soberano que es titular del poder también es capaz de participar en el ejercicio y en la gestión concreta del poder. Este es el tema fundamental sobre el cual voy a tratar de desarrollar algunas ideas. El diccionario político de Bobbio, ahí estamos creo, señala que el concepto de la representación está asociado al itinerario histórico signado por el fin de la representación por capas y por el surgimiento del sufragio universal y el aparecimiento de partidos de masas. Y básicamente refiere a dos dimensiones cuando habla de la representación. Refiere a una dimensión de acción. Y representar es hacer presente los intereses de alguien, los intereses de otro, de otros, de otras. Y también una dimensión de reproducción de propiedades y peculiaridades existenciales. Representar es poseer ciertas características que reflejan o evocan la de los sujetos u objetos representados. Es decir, aquí hay precisamente esta doble dimensión de representar, y no solo como una característica de los espacios de representación formal que podemos tener en los parlamentos, sino en general. Cuando nosotros vemos esto en la vida cotidiana, si vemos, por ejemplo, un dirigente gremial, un dirigente barrial, un dirigente sindical, tiene siempre esas dos dimensiones, una dimensión de acción. Este dirigente tiene una finalidad específica, tiene una función específica, que es representar los intereses de su gremio, representar los intereses de su movimiento social, representar los intereses de su determinado sindicato o asociación. Pero al mismo tiempo, esa condición le permite o le hace acreedor de unas particularidades, de unas especificidades, a través de las cuales desarrolla ese ejercicio. Creo que esto es importante decir. Esta dimensión, estoy en punto 3, no sé si estamos ahí. Esta distinción es importante, ya que saca a la luz dos polaridades entre las cuales se puede mover la representación política según las situaciones y su colocación en el sistema político. Según este mismo diccionario, la representación se puede construir en tres modelos. Puede haber, ¿no es cierto?, lo que podemos ver, esta representación puede haber tres modelos. Un modelo delegatario, un modelo de representación fiduciaria y una representación considerada espejo o que se conoce como representatividad sociológica. Este diccionario, el diccionario electoral de Capel, define a la representación como el resultado del proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado y ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, ¿sí? Para que se hagan cargo, defiendan, argumenten los temas y los intereses que son comunes. Así la comunidad lo hace su representante y lo coloca en un órgano de discusión y decisión del gobierno.